Bueno, pues este jueves retro tiene que ver con las voces, muchas de ellas, muchas historias además, alrededor de estas voces que escuchamos durante mucho tiempo, durante muchos años, y que además por momentos tampoco identificábamos bien a bien si era la misma, si no era la misma, y todo aquello. Quiero empezar con una voz emblemática, una voz que además nos acompañó muchos años, porque este personaje con el que vamos a empezar es uno de los que yo creo que más años estuvieron vigentes, estuvieron trabajando prácticamente hasta sus últimos días de vida, que lo seguimos escuchando en distintos escenarios y en distintas ocasiones. Algunos... Bueno, de hecho él tuvo muchos apodos, porque en varias entrevistas lo dice. Uno de ellos se le conocía como el Perraco, y estoy hablando de Melquíades Sánchez Orozco. Así nada más por nombre, Melquíades Sánchez Orozco, algunos de algunas generaciones les dirá algo. Otros dirán, bueno, ¿quién era Melquíades Sánchez Orozco? Bueno, si ustedes recuerdan, uno de las voces, digamos, más características de momentos como este, por ejemplo. Al servicio de la comunidad. Que estos los hacía... colaboración para localizar a María de la Cruz Zavala Aguilar. Esa es la voz de Melquíades Sánchez Orozco. Quien, pues no únicamente era el que decía, nuestro siguiente programa, partidos políticos, ¿no? Ese que anunciaba Don Gato y después Los Picapiedra, esto en Canal 5. Esto del Canal 5 al servicio de la comunidad, el propio Melquíades lo comenta en distintas entrevistas, que era un ejercicio que se hacía, lo hizo mucho tiempo el tío Gamboín, lo hizo mucho tiempo también Rogelio Moreno, pero ellos llevaban a los niños perdidos o a las personas perdidas, las llevaban al estudio y lo hacían en vivo. Y después se hizo el concepto ya de que fuera voz en off, de que fuera con imágenes, y ahí es donde entró Melquíades Sánchez Orozco con estas voces de Canal 5 al servicio de la comunidad. Rayado, pantalón azul claro, chamarra azul marino y tenis blancos. Eso siempre me llamaba la atención. La gente que se perdía normalmente llevaba zapato tenis. Sí, y que sabías que se referían a ese calzado, ¿no? Sí. Porque así lo diferenciaban del choclo. Casi nunca dijeron choclo o cualquier otro ni calzado, bostoniano, ¿no? Ni nada de eso. O nada, eran zapato tenis. Sí, normalmente zapato tenis. Hay varias anécdotas. Oye, dime. Y las horas, ¿no? También en las que los anunciaban. Sí. Porque no eran a eran a toda hora o en todo momento, eran generalmente a las medias, ¿no? Uh-huh. Porque a la hora es cuando entraba o Rogelio Moreno o el tío Gamboín. Entonces los inters, es decir, las medias horas, es cuando hacían esos servicios sociales. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, también hacía los anuncios de Citatir, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? O sea, sí es una voz que escuchamos mucho tiempo, durante muchos años. Y para los futboleros, bueno, incluso para los no futboleros. A ver, rápidamente, Melquíades Sánchez Orozco es un tipo que nació en Tepic, que llegó muy joven a la radio. Y él llega a la radio fundamentalmente por el interés que tienen los aparatos electrónicos. A él le gustaba mucho los aparatos electrónicos. Y dice que pues, él se acercaba a las estaciones un poco para ver cómo funcionaban, qué había, y su manera de digamos, ver la posibilidad de estar cerca de estos dispositivos, pues era hacerse presente en una estación de radio. Y pues de tantas visitas que tenía como para asomarse, para ver qué, un día le dicen, ¿es usted el que viene a la prueba? Y él dijo, pues sí, pues pásele. No sabía si lo iban a poner a cantar, si lo iban a poner a hablar, a dar noticias, a hacer qué. Solo le dijeron que sí era el de la prueba. Él dijo que sí, entró y le hicieron una prueba de anuncios. Y bueno, pues él por su interés de conocer las máquinas y todo lo que había ahí adentro, pues termina haciendo la prueba. Y la verdad es que esta voz tan característica lo llevó a tener ese trabajo en diferentes estaciones de radio. También estuvo en Guadalajara y tal. Llega a Ciudad de México y el Estadio Azteca se inaugura en el 66, si no estoy mal, Isra. Debe ser, ¿no? Mal. Exactamente, el 66. Bueno, 15 días después de inaugurado el Estadio Azteca, Melquíades Sánchez Orozco es el que le da voz
precisamente a lo que sucede en el Estadio Azteca. Y entonces a él es al que escuchamos gol del número 10, Pelé, ¿no? Así. Él tuvo la fortuna de estar narrando, bueno, no narrando, anunciando lo que sucedía con alineaciones, con cambios, con himnos nacionales y demás. En la Copa del Mundo del 70, en la Copa del Mundo del 86, él estuvo presente también dando voz y anuncio y todo lo demás en el Estadio Azteca a conciertos como el de Michael Jackson, como el de Madonna, como el de Elton John, a quienes pues evidentemente por el trato llegó a conocer cuando vino el Papa Juan Pablo II, los eventos deportivos y demás. Un tipo que pues estuvo pues prácticamente desde el nacimiento del Estadio Azteca hasta su fallecimiento. 52 años estuvo en la voz del estadio. Sí, sí, la voz del Estadio Azteca. Melquiades Sánchez Orozco fue precisamente esa voz, ¿no? del Coloso de Santa Úrsula. Recuerda Melquiades en algunas entrevistas cosas muy curiosas. Bueno, como él tenía la misión de a todos los niños y personas que se perdían, pues él decía, ¿no? A la familia del niño Israel Valero se le espera en el túnel número 5, ¿no? Así lo anunciaba. Y una vez llega un papá y le dice, oiga, quiero que vocee a mi hijo, por favor. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Pues no me acuerdo, pero le dicen el Mosco. Y bueno, evidentemente, pues no, él no lo iba a anunciar como el Mosco, fundamentalmente porque pues él daba cuenta que no se podía anunciar por apodo, ¿no? Eso es lo que él platica. Y otro que también él recuerda con mucha claridad en alguna charla, por lo curioso del nombre, es que una vez llegaron a buscar al niño Winnie Pooh Pérez, ¿no? que también dices, bueno, pues sí, los nombres, ¿no? Que de repente le llegaban, le aparecían, pero un gran personaje de quien oímos su voz durante mucho tiempo, en Canal 5, en el Estadio Azteca, en el Servicio a la Comunidad, en nuestro siguiente programa, en Citatir, en buena cantidad bueno, por ahí hizo doblaje también, un gran personaje, Armando. Sí, como dices, una voz que, digo, para muchos yo creo que sí lo ubican, incluso también en Canal 5, cuando hubo un espacio especial para las vacaciones de verano, hacían un especial donde pasaban caricaturas, lo conducía Charlie Valentino, y la voz que llevaba el programa pues era Melquiades Sánchez Orozco, y incluso al final decía, se despide de usted, servidor, Melquiades Sánchez Orozco. Uh-huh. Sí, sí. La verdad es que era una de las voces, además el tono, ¿no? El timbre, la manera en que fue modulando y haciendo, porque evidentemente tenía buena voz, pero también supo manejarla, también supo ir haciendo, mira. Buenos días, bienvenidos al monumental Estadio Azteca. La voz de Melquiades ¿Ves? Ahí viene un poco la voz de Melquiades, ¿no? En distintas entrevistas. Donde podemos escuchar su voz, donde podemos escuchar estos momentos, ¿no? Donde daba la bienvenida al Estadio Azteca. ¿Se acuerdan que hubo un partido entre América y Toluca? Que hubo un partido a puerta cerrada. Y entonces, a la manera de broma, Melquiades, como al minuto 40, dice que hay un niño perdido y que lo espera su familia en la puerta 5. No había nadie en el Azteca, ¿no? O sea, el partido fue a puerta cerrada porque había una suspensión y pues evidentemente en la transmisión, que no había gente, pues se escucha, ¿no? La risa de todo el mundo con estas puntadas de Melquiades, que además él se encargaba de los equipos de sonido del Azteca. Por su gusto por la electrónica, a veces él era el que soldaba los cables o el que le hacía alguna reparación, y bueno, pues además transitó de él ir por las alineaciones a los vestidores, subir, anunciar quién iba a jugar y tal, a después, bueno, pues ya él de encargarse de otras cosas y ya le mandaban las alineaciones, alguna vez le dieron mal el número, ¿no? Dice que una vez anunció un gol y le habían pasado que el número 8 era Matías Buoso, y él dice gol del número 8, Matías Buoso, y le dicen, oye, Buoso ya juega en Santos, ¿no? Y bueno, pues él tenía que entrar con alguna broma, ¿no? Y decir, Matías Buoso hubiera sido el anotador si todavía jugara aquí, se ha ido a Santos, alguna cosa así. Entonces, pues sí, era gente con pues esta manera, pues, de comunicar.
a través de su timbre de voz, ¿no? Su tono de voz, pero también de las cosas que hizo y que hizo muchas, ¿no? Este es uno de los personajes. Bueno, también una voz que a lo mejor no tuvo el impacto de Melquiades Sánchez Orozco, pero que también ubicábamos sobre todo la gente de los 70s, de los 80s, cuando jugaba el Atlas o las Chivas, la voz del Estadio Jalisco, que es Rafael Almaraz, ¿no? Que también se hizo muy distintiva en las transmisiones televisivas, ¿no? Uh-huh. Había ese chance que cuando cobraron un tiro de esquina, cuando en las alineaciones, y siempre era como que también decía una frase y después acompañado del pianito, ¿no? Ahí está. Ahí está la voz de Rafael Almaraz, que estuvo estuvo 45 años como voz del Estadio Jalisco. Uh-huh. Y hace algunos años, pues la de gente de Guadalajara decidió que ya no iba a ser la voz, quiso renovarla. Después Atlas también dijo que prefería otras voces. Uh-huh. Y pues solo le quedaba como opción el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y por eso mejor él decidió en su momento dar las gracias y retirarse ya de la locución o ser la voz oficial del Estadio Jalisco. Entonces, uh-huh, así como lo fue Melquiades Sánchez Orozco con el Azteca, ahí estaba esta persona, Rafael Almaraz, en el Jalisco, pero también una voz muy potente, ¿no? Sí, oye, pero la de Melquiades murió a los 90 años. Uh-huh. Y además de causas naturales. Fue 52 años la voz oficial del Estadio Azteca. Y vi en estas cosas que les estamos platicando, hay muchas historias donde él mismo dice, muchas circunstancias me llevaron a estar en ese lugar, pero me queda claro que no eran casualidades. O sea, esas circunstancias me llegaban porque yo tenía que entregar algo, que era mi voz y que era mi manera de cumplir, pues, una misión. Bueno, a ver, Melquiades afinaba sus coches, era un tipo que tenía ahí los elementos para cambiar platinos y hacer, un tipo, además pintor. El de las primeras cosas que hace cuando él llega a Ciudad de México, de hecho lo conocían así, uno de sus apodos, de sus muchos apodos, fue el pintor. Y bueno, pues también era algo que disfrutaba mucho, la fotografía y demás. Bueno, un gran personaje que sí creo que es de estos que nos ha acompañado durante muchos años, que algunos conocen, que algunos no saben ni el nombre ni cómo era físicamente. Pero, por ejemplo, Melquiades, cuando se hace la ceremonia de investidura en el Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca, quien dice los nominados y luego dice quién es el que está investido para el Salón de la Fama y tal, es la voz de Melquiades Sánchez Orozco. Cuando fallece Melquiades, dejan esa primera parte y ya el nombre del jugador lo dice ahora don Emilio Fernando Alonso. Entonces, digamos que eso es una manera de homenaje para Melquiades Sánchez Orozco, mantener esa voz que dice quiénes son los investidos al Salón de la Fama, y ya los nombres, que evidentemente van cambiando, ya los hace don Emilio Fernando Alonso. Pero bueno, este es uno de los personajes, no necesariamente metido en el deporte, claro, sí, está ligado, cercano, y además le gustaba, que por cierto le iba al Atlas. Pero bueno, más allá de eso, también sus participaciones en otras cosas, pues lo hicieron, digamos, mucho más conocido. Ese, digamos, sería la primera propuesta de estas voces legendarias de la televisión. En un segundo momento pondría a un cronista deportivo. Bueno, de hecho hay varios, ¿no?, cronistas deportivos que dejaron escuela. Pero creo que uno de ellos es también además de muy carismático, de estos que son leyenda. Un personaje del cual se dice narró un partido de béisbol sin haberlo visto, únicamente con los detalles que se mandaban vía Telex, decía, que se le conoció como el Mago, Pedro el Mago Septién. Es digamos, la segunda propuesta que tenemos esta tarde aquí en Al Aire, de voces emblemáticas. Pedro el Mago Septién lo escuchamos narrando béisbol, siempre fue un referente, ¿no?, de las series mundiales y de eventos deportivos, pero también lo escuchamos narrando fútbol, narrando lucha libre, narrando prácticamente cualquier cosa en las películas.
Hay varias películas donde Melquiades Sánchez Orozco aparece en estas películas de los 50, de los 40, donde Pedro el Mago Septién sale narrando muchas incidencias, ¿no? En distintas cintas. El Mago Septién. Él es un personaje, sin duda, de los más legendarios. Él nació en 1916 en Querétaro. Bueno, él cuenta que es, incluso que tiene un linaje real por ahí, ¿no? Con sus antepasados. Un tipo muy ocurrente, muy simpático, muy culto, pero además con una voz sumamente especial y con una gran memoria, que eso creo que fue de las cosas que más lo caracterizaron a Pedro el Mago Septién, Armando. Sí, que el Mago Septién, hasta la fecha, yo creo que hay anécdotas y lo mencionan, ¿no? En las transmisiones, sobre todo de béisbol, como dices, porque realmente, pues sí, también es de las voces que dejó huella, y más en ese, ¿no? En el ámbito deportivo. Uh-huh. Sí, en el ámbito deportivo fue sumamente exitoso. Bueno, para una generación en la cual me incluyo, por supuesto, escuchar una serie mundial sin el Sonny Alarcón y sin el Mago Septién perdía mucho, ¿no? O sea, para nosotros sí nos decía mucho, porque además el Mago Septién tenía un libro, una libreta, pues, donde iba apuntando, que solo él se entendía, por supuesto, pero que te podía narrar de memoria lo sucedido en la Serie Mundial, donde Babe Ruth señala a dónde va a mandar el cuadrangular, porque además había sido abucheado llegando a ese estadio. De verdad, te daba punto por punto cual si lo estuviera viendo. ¿Cómo está la historia esta de el nacimiento de su apodo del Mago Septién? Cuando él llega a la radio, había una estación que tenía los derechos de la Serie Mundial. Y entonces, la estación donde él estaba, que era una estación más pequeña, tenía la posibilidad de transmitirlo también, pero que no podía ir en vivo, tendría que ir diferido. Y entonces ellos empiezan a hacer la transmisión, pero pues él mismo te cuenta, ¿no? No era propiamente diferido, estábamos haciéndolo casi al mismo tiempo. Entonces se dan cuenta, hay una sanción, hay una multa y tal, y dentro de las cosas que él hace es inventarse precisamente un juego de béisbol. Estamos hablando de los 50 más o menos. Y él narra 17 innings, porque además se fueron empatados, según él, de un duelo que estaba sucediendo entre jugadores de color y jugadores, bueno, recordemos que hubo una época en que no había jugadores de color jugando el béisbol, ¿no? Costó mucho trabajo de repente el tener su aparición. Entonces el Mago narra un partido de estas características. Como todavía no terminaba el de la Serie Mundial que se estaba haciendo, él decía, bueno, ya mañana se acaba porque gana tal y mejor quédese para escuchar este duelo. Y entonces él narró prácticamente toda la serie inventada. De hecho lo cuenta en una entrevista con Ricardo Rocha, dice, yo me inventé toda la serie. Y lo peor de todo es que involucraba jugadores mexicanos como Beto Ávila. Si de repente Beto Ávila me decía, oye, ¿a qué hora estoy jugando, no? ¿Qué pasó? Y bueno, pues era porque el Mago se lo inventaba esto para tener mayor audiencia. Entonces, una vez que terminaba la Serie Mundial, él seguía narrando un partido ficticio, que la gente evidentemente no lo sabía, pero lo mismo hizo con el box, lo mismo hizo con algunas otras situaciones, por eso el apodo del Mago, Isra. Sí, y también se le atribuye ese apodo por su habilidad para jugar las cartas, como croupier. Ah, claro. ¿No? Porque dice que en su juventud desempeñó ese puesto y gracias a la habilidad que tenía con sus dedos, que eran muy largos, pues hacía trucos con las monedas y los naipes. Por eso también le apodaron el Mago Septién. Uh-huh. ¿No? Aquí lo escuchamos, el Mago Septién, en los momentos cumbres también del Toro Valenzuela, principios de los 80, ¿no? 1981 fue aquella serie mundial de los Dodgers de Los Ángeles, en la que Fernando Valenzuela pues emerge como el jugador insignia, despertando la Fernandomanía no solamente en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos, ¿no? Se peleaban por los boletos para entrar a ver cuando los lanzaba Fernando Valenzuela. Uh-huh.
Ahí está. Abrazar a Fernando Valenzuela, conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees. Así. 5 carreras por 4. Así como hoy es Toño de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak, los tres amigos y que narran los partidos de americano y de béisbol, pues en su momento fueron el Mago Septién, Toño Andere y Tony Alarcón, Jorge Sonia Alarcón. Sí, sí. ¿Tú recuerdas esas transmisiones, Armando? Sí, te tocaron, ¿no? Sí, algunas sí, y fíjate que ahorita que estás diciendo de las películas en las que participó, La venganza de Huracán Ramírez, El hijo de Huracán Ramírez, claro. Juventud sin Dios, Piernas de Oro, Pepitos del Volante, Huracán Ramírez, Una calle entre tú y yo, El luchador fenómeno, El beisbolista fenómeno, Campeón sin corona y Pepe el Toro. Fíjate, todos estos. La verdad es que el Mago Septién también tenía grandes historias. Cuenta la leyenda que una vez bueno, además era muy ocurrente, ¿no? Y una vez Carlos Slim le dice que por qué le dicen el mago. Y dice, porque si sigo platicando contigo ahorita te desaparezco la telefónica. Entonces era este tipo de personajes, también de una gran voz, pero de una gran inventiva también, ¿no? Creo que para ser cronista, para ser narrador, para hacer este tipo de ejercicios, pues sí hay que saber mucho, ¿no? Y hay que tener una preparación detrás más allá de la voz. Porque se le levantó un poco la pimienta, estaba muy decaído el pobre. Pues mira, aquí hablaba. Esta es una entrevista que hace con Ricardo Rocha. Eso nunca me lo perdonó Paco Malgesto, aquí entre donde cuenta además toda la historia, ¿no? De cómo llega a Televisa. Él da, bueno, a la radio, pues, y luego de la radio brinca a la televisión. Él dice que de los grandes, de las que se vuelven las grandes figuras, tanto del cine como de la televisión y demás, pues todos ellos tuvieron su origen en la radio. Con Agustín Lara, Toña la Negra, con todos estos personajes que iban y cantaban en vivo. En los programas que se hacían de radio en aquella época. Incluso en esta entrevista que debe ser por en 1981, según veo, dice que se han perdido los nuevos valores y los nuevos talentos porque ya no hay programas que los impulsen como esos, donde llegaban, cantaban, la gente le gustaba, repetían, los pasaban a la siguiente semana y tal, y que por eso muchos fueron desapareciendo, digamos que de esa escena, y se quedaron pues con los de siempre, ¿no? Sí, además, bueno, como dice Pedro Mago Septién, siempre como que le encontraban un talento, ¿no? A toda esta generación de personajes que llegaban a buscar una oportunidad en la radio. Y si no era como voz comercial o de locución, pues algunos eran cantantes, ¿no? En el caso de Lola Beltrán o tantos antes que llegaron a trabajar en la radio de los 50 y que si no terminaron siendo locutores, pues les dio el chance de la música. Mira, esa narración. 500, 600 pies y por ahí metió la pelota. Entonces la ovación más grande de su vida se la dieron en ese momento a Baby Ruth. Entonces lo histórico es que es el último jonrón que pegó en su vida en Serie Mundial. Entonces esta pintura... La voz y la memoria, ¿no? de Pedro el Mago Septién, como uno de los, pues creo que sí, de los más grandes, ¿no? que ha habido en ese terreno, y que también recordamos en esta emisión del aire. Ahora, no únicamente en el deporte, que sí hay varios, y digo, tendríamos que ver a Toño Andere y a Fernando Marcos, y Ángel Fernández, y a todos estos personajes que también marcaron. Digo, Ángel Fernández sin duda fue uno de los más importantes. Ángel entendió rápidamente que el brinco de la radio a la televisión implicaba otras cosas. De hecho, él narraba originalmente otros deportes, pero a quien le gusta, a Emilio Azcárraga, es al que le gusta en la manera de narrar de Ángel Fernández. Y parte de los trucos eran que él no sabía mucho de fútbol, entonces cuando caía el gol, él gritaba el gol, así larguísimo, porque alguien le decía, fue del 10 de Maradona, y entonces él decía, gol de Maradona, número 10 y tal. Y luego ya se fue perfeccionando, ¿no? en términos del balompié. Pero es Azcárraga quien dice que se quede narrando fútbol y luego se vuelve una de las voces emblemáticas, muy ocurrente, una voz tipo, digamos, de las que llaman metálicas, pero además un tipo muy preparado, muy culto, de estos que conocía buena parte
bueno, aparte de sus apodos, tenían que ver con hechos históricos, por ejemplo, o con datos que sí te llevaban a investigar de qué estaba hablando. ¿Quién era ese tal Cyrano, ¿no? que le decía Enrique Borja, que refería a Cyrano de Bergerac? ¿Quién era ese personaje? Como le decía Ángel Fernández al confesor, ¿no? Que también el Cornero, ¿no? ¿Era el confesor? Sí, exactamente. Que también pues, lo tenía ahí, aquella anécdota, ¿no? Del CCCP, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en cirílico, que él decía, ustedes se preguntarán qué quiere decir, pues cucurrucucú paloma, ¿no? Entonces era este tipo que te iba inventando frases, apodos. Él es el que bautiza, por ejemplo, al Estadio Azteca como el Coloso de Santa Úrsula, cuando identifica que pues, se encuentra en un lugar que se llama Santa Úrsula, y bueno, pues ahí se erige ese gran coloso, ¿no? Entonces, sí era un personaje también de gran voz y de grandes anécdotas. ¿Tú llegaste a verlo, Armando, en transmisiones? ¿Lo recuerdas? Creo que sí, porque sí, ahorita que dices de esa alargue del grito de gol, era característico, ¿no? Sí. Oye, además tuvo un programa de variedades, ¿no, Isra? Tuvo un programa de variedades y después, cuando se retiró del fútbol, pues fue la voz de los grupos de la época de los 80s, ¿no? Presentaba al grupo Audaz, al Super Show de los Vázquez, ¿no? Tuvo otro estilo, u otros géneros a los que marcó además del deporte, ¿no? Un gran sentido del humor, ¿no? De Ángel Fernández. Demasiado, la forma en que también presentaba a los grupos, ¿no? Sí. Decían que también cuando ya llegaba a esa etapa es que porque lamentablemente pues, llegó la decadencia para él y entonces no todos le daban la oportunidad de narrar juegos. Él estuvo en Puebla en el año de 93, 94, cuando Juan Bustillos fue el dueño del equipo y la estación que narraba los juegos o que tenía los derechos era CFM. Entonces, digamos que uno de los impactos para que la gente volteara o escuchara los juegos era precisamente la presencia de Ángel Fernández en Puebla. Que cuando jugaba Ali Fernández decía, Ali el Vengador, Ali mi hijo, decía. Y el buen Ángel Fernández. Bueno, y que Ali también salió con un estilo tan simpático, ¿no? Con cosas como, es un gol abracadabrante. Oye, creo que Ángel Fernández es el que narra la película del chanfle, el partido, ¿no? El inicial. Ajá, sí, debe ser, claro. Pues es que él era la voz, ¿no? Muchos partidos, muchos momentos históricos del balompié. Yo creo que el último mundial que lo llevaron fue a Francia 98. Según recuerdo, él iba comentando con el equipo de Televisa. Ángel estuvo en Televisa, luego salió de Televisa, luego estuvo medio vetado, eso lo llevó a otros terrenos y bueno, ahí vino esto que dices, ¿no, Isra? Que como que ya no encontraba muy bien su lugar, pero sin duda uno de los grandes personajes, Ángel Fernández. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más voces emblemáticas, muchas de ellas que empezaron en la radio y brincaron a la televisión en el momento de su aparición.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Buab, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Gracias por acompañarnos y vernos en televisión en estamosalaire.com. Estamos recordando algunas voces emblemáticas. Insisto, más allá de si fueron buenos o no, o si pues sus historias, pues puede haber gente que diga, no, pues a mí no me gustaba y tal. Lo que es un hecho es que sí fueron de estas voces que nos acompañaron durante muchos años. La voz de Francisco, nos dice aquí, Colmenero, la voz de Disney en México. Que él desde que prácticamente Disney llegó a nuestro país, es el encargado de muchas voces. Aparte por su talento, pues le dan chance de darle vida o darle voz a varios personajes de las caricaturas, ¿no? Fue la voz de Walt Disney para Latinoamérica. Participó en películas también como la de, El Rey León es Pumba, le da la voz a Pumba, ¿no? Y ahora pues es voz comercial. Ustedes incluso hace un rato vi un comercial de barritas, y pues todavía se escucha la voz, y que a pesar de que va a cumplir 90 años, pues él sigue yendo una voz, no fresca por supuesto, pero muy, muy, muy clara, ¿no? A este personaje, Francisco Colmenero, que nació en México, Distrito Federal, en 1932. Su nombre completo, José Francisco Colmenero y Villanueva, que es toda institución dentro del doblaje mexicano. Ha hecho, entre otras voces, a Papá Pitufo, a Pedro Mármol, a Pumba, al Pato Donald, a Goofy. Al abuelo de Heidi. El abuelo de Heidi, exactamente. Te has retrasado mucho esta mañana. Goofy. Aquí estamos, Wilbur. ¿Estás bien? Bien, mi querido amiguito. Mira, también personaje, ¿cómo no? Hola, Mini. Sí. El gran gorila se escapó. Tienes que tener mucho cuidado. Podría atraparte. A mí la verdad es que la voz de Mickey siempre me pareció así medio... Oye, sí, como que siempre se caracterizó también por ser la voz oficial con índices de Walt Disney, ¿no? Latinoamérica era Walt Disney presenta, ¿no? Era como que el característico de las películas de Walt Disney. Oye, que también era el de los Dukes de Hazzard. El de... ¿qué pasó con estos chicos, Duke? ¿Qué van a hacer ahora? Van a empezar las emociones. Los Dukes de Hazzard. Yo no me quisiera meter en lo que ahora va a ser el tío Jess. Bueno, y era el que decía, mientras tanto en el Salón de la Justicia. Mira, Papá Pitufo también. Muy bonita, pero te has olvidado del puente, ¿no? Me divertiré. Pablo Morza. Gané un crucero, padre. También hace la voz de Pablo Morza. Cantidad de personajes, ¿no? El demonio de Tasmania también. Fantasías animadas de ayer y hoy. Ese también, claro. Hay que burlarse del pato. Uy, de los dinosaurios. Nuestro episodio de hoy, el poderoso megalosaurio. Vámonos. También era Sinclair. Los dinosaurios no tenían familias, vivían en el bosque, se comían a sus hijos y era la edad de oro. De todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Thunderbirds, alerta. De esos no me acuerdo, de los Thunderbirds. ¿Ustedes sí? No, porque fue de los 60s esa serie. Entonces por eso nomás te acuerdas tú. Hijo, ¿no? Qué personaje también, ¿no? Que nos dicen. La voz de Luis Manuel Pelayo nos dice aquí otro mensaje. A mí me sorprendió saber que Víctor Trujillo fue la voz de León, ¿no? Claro, Víctor Trujillo también un hombre con una gran voz, un gran manejo de la voz. Bueno, actor finalmente, más allá de comentarista o de hombre de noticias y lo que sea que se le pueda considerar, sí es un tipo también con una muy buena voz. Hola, buenas tardes a todos. Yo pondría en esas voces emblemáticas al doctor Alfonso Morales. Fíjate, el doctor Alfonso Morales hizo una gran pareja en la lucha libre con el Rudo Rivera. Sí. El Rudo estaba narrando fútbol. De hecho, el Rudo, cuando aquella bronca de Chivas y América en los 80, que se dan hasta con la cubeta, donde vuelan patadas y zapes por todos lados, el Rudo estaba en el terreno de juego, él era el que hacía cancha.
en esos momentos. Al paso del tiempo empiezan a hacer ajustes tal y a él lo mandan a una prueba de, a ver, tenemos que hacer una prueba para la lucha libre, principios de los 90, porque le iban a involucrar otra vez en las transmisiones de televisión. Y en el ejercicio de prueba fue, a ver, ¿quién está? No, pues nomás está el Isra y el Rudo. Ah, pues tráete al Rudo. Y entonces así se lo llevaron. El Rudo hace la prueba y le gusta a la gente que hace la prueba lo que hace el Rudo. Y después lo ponen con el doctor Morales. El doctor Morales no quería, decía que pues, el Rudo hacía pura payasada, que pues, él iba a narrar en forma. Y entonces ahí acuerdan, y la fórmula empieza a darse, que el Rudo Rivera, que en esa época no se le conocía como el Rudo Rivera, iba a defender a los rudos, o sea que iban a generar este antagonismo entre el doctor Morales con los técnicos y Arturo Rivera con los rudos. Y tal fue el éxito que hoy se le conoce como el Rudo Rivera, ¿no? Para muchos ahí se quedó. También un tipo con un gran sentido del humor, muy ocurrente, bueno palpisto y sí, no, personajazo. Pero sí, bueno, ahí también ponen al doctor Morales. Ángel Fernández tuvo un programa de concursos patrocinado por Almacenes Blanco en el Canal 13, poco antes de que se transformara en TV Azteca. Saludos, sí, mira, ahí está. Yo digo que mejor ya se tomen esos vinos, porque si no va a servir para aderezar ensaladas o carnes, porque ya no va a ser vino sino vinagre. Tiene razón Isra, muchas veces es más importante. La etiqueta dice, porque capaz que te dan un Concha y Toro con la etiqueta bonita. No creo que te den vino Gran Reserva, dice. Bueno, una voz que no sé cómo se llama es la que hacía los spots de Stereo Rey. Decía la hora y Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. Sí, te doy el nombre completo, es Smith, se apellida Smith, te doy el nombre. ¿No? Ken Smith. Sí, Yori Sara también nos dice la voz de Stereo Rey, inconfundible también. Es Ken Smith, que precisamente lo vi recientemente en una película con Capulina, se llama Capulina Chisme Caliente, me parece, y sale Ken Smith en esa película. Mira. Dice aquí que a Francisco Colmenero lo conocieron, tal vez a mí no me conoces, pero seguro conoces mi voz. Lo conocimos en Cancún en una convención, señor muy amable y culto, dice Omar. Gracias, Omar. Voces emblemáticas, la de don Melquiades Sánchez Orozco, la voz del Azteca. Sí, se ve que llegaste tarde, con esa empezamos, como 20 minutos, hablamos de él. La voz emblemática. A las 4 de la tarde. Sí, de José Luis Ibarra Mazari, sí. Estamos entrando en voces emblemáticas que estuvieron de la radio y brincaron a la televisión hace muchos años. Sí, por supuesto, José Luis Ibarra Mazari es un referente, ¿no? Con una gran voz, también con un gran sentido del humor, con una gran preparación, que también fue un referente. Sus balcones, evidentemente, pues nadie los olvida, ¿no? Y los disfrutábamos mucho. La conversación que podías sostener con Ibarra Mazari también era espectacular, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos con estos personajes. Más allá de cualquier consideración, creo que otra de las voces que nos acompañó durante muchos años y en distintos momentos y algunos históricos fue Jacobo Zabludovsky. Jacobo narró la llegada del hombre a la luna, pues todos los asuntos en Cuba, ¿no? Cuando el Che Guevara, cuando todas estas cosas, también anduvo por allá. Evidentemente mucha gente recuerda el momento del terremoto del 85, donde él va camino, o sea, sucede el terremoto, él toma su auto y en el recorrido que va haciendo primero dice, no, pues ahí está el Ángel de la Independencia, que era el referente, no se cayó, porque ya en un terremoto anterior había caído el Ángel, y él dice pues que parece todo estar en orden. Cuando empieza a llegar a la zona de desastre, pues empieza una narración que quedó pues en la memoria de mucha gente por el momento, ¿no? Que se vivió con Jacobo, pero además por pues digamos que por lo crudo que resultaba, ¿no? Además su llegada a Televisa, que decía, estoy frente a Televisa, frente a mi casa, porque además él había dado las órdenes de trabajo de quién estaba ahí a esa hora, y él sabía quién estaba bajo los escombros. Entonces eso también él cuenta al paso del tiempo, que pues le pegó muy fuerte. Siempre quedarán ahí pues otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con su momento y la cercanía al poder y todo lo que implicaba. Además, pues era la única televisora de esa magnitud y de esos alcances, y bueno, pues mucha gente que además surgió
a partir de trabajar con Jacobo. ¿Se acuerdan que les decía de Fernando Schwartz, que contaba esa anécdota, ¿no? Que el día que se fracturó un pie, le dijo Jacobo que estaba muy preocupado porque pues ahora cómo iba a redactar, ¿no? Con este sentido del humor, insinuando que pues redactaba con las patas. Pero vamos a escuchar un poco de aquella narración del terremoto. En los cristales, los semáforos siguen funcionando. Estoy frente al Hotel Fiesta Palace ahora. El tránsito aquí ahora es muy fluido porque lo han cortado los policías en algunos cruceros anteriores. Bueno, pues esta es la narración de aquel terremoto del 85. También, ¿sabes qué se recuerda mucho? Aquel enlace que hace para la Guerra del Golfo. Con Valentina Larraqui, ¿no? No, no es Valentina, es... Ahorita es sí, que incluso le dice, hasta el perro tiene máscara, Jacobo. Ajá, exacto, la de nucleares, Jacobo, Erika Dexler es. Ajá, Erika Dexler. Sí, que Erika, lo cuenta el propio Jacobo al paso del tiempo, tiene la idea de proponer un servicio de corresponsalía. Y evidentemente pues la que hacía la corresponsalía era ella, ¿no? Pero ella le vende ese servicio a Televisa. Entonces Erika Dexler se va a instalar a Tel Aviv y cuando viene la guerra y tal, pues ella dice nos están bombardeando y empieza con que son nucleares y Jacobo todavía le dice que es muy grave lo que está diciendo y tal. Bueno, después de ese episodio, evidentemente Erika Dexler dejó de trabajar para Televisa. Por lo que eso implicaba, ¿no? Que es una de las anécdotas también que se recuerdan de aquel paso. Luego está muchos años Jacobo con los asuntos de las noticias en televisión y después pasa a la radio. En la radio uno diría, bueno, pues ya Jacobo ya no era lo mismo y tal. Hay una entrevista que le hace Cristina Pacheco, que platica con ella en televisión y le dice, Jacobo, la primera vez que te entrevisté, que fue en los 80, eras el número 1 de la televisión, además reconocido internacionalmente por encima de cualquier noticiero mundial. Tú eras el número 1, le acababan de dar un reconocimiento, dice, y ahora, creo que lo entrevistó por 2012, y ahora eres el número 1 de la radio, en aquel programa que se llamaba De 1 a 3, donde entre otras cosas pues también compartía mucho de su infancia, conocía muy bien la Ciudad de México, tenía siempre muchos referentes y bueno, evidentemente lo que tenía que ver con la información. De las anécdotas más simpáticas de Jacobo, recuerda, en esa entrevista con Cristina, recuerda los anuncios de las estaciones de radio cuando era joven. De hecho, él llega un poco al asunto de los medios. Él quería ser locutor de radio, no un tipo de noticias, sino un locutor de radio. Y su acercamiento inicial a los medios de comunicación es en un periódico, porque uno de sus vecinos, digamos que uno de los que vivía en los cuartos de servicio, ya sabes que de repente rentaba, ¿no? El cuarto de servicio para un estudiante, para alguien que viene tal, uno de ellos trabajaba en un periódico, entonces él era el que lo llevaba y ahí fue donde empezó, pues ya sabes, ¿no? Esto que a veces se vuelve muy romántico, el olor del papel y la tinta y tal, de las rotativas y demás. A eso es, digamos, su primer acercamiento. Pero recuerda los primeros anuncios en radio y dice que había una estación de radio donde los anuncios tenían que ir en rima. Y entonces todos los anuncios que rebataban en las estaciones tenían esta característica. Y había uno que decía, vaya al restaurante El Mirador, que tiene elevador, que sale al comedor, que será muy bonito. O como los sombreros desde Tijuana hasta Yucatán usan sombreros Tardán. Ah, mira, eso es muy bonito también. ¿Dónde quedó esa publicidad, esa creatividad? Este es muy bonito también, Isra. Si usted es aficionado a la buena música, báñese en los baños Beethoven. Eso me parece nada que ver una cosa con otra. Nada, pero... absolutamente, me parece lo mejor que se ha hecho en la publicidad en México. Sí. Pero hasta donde recuerdo era de españoles. Según cuentan ahí que era una estación donde eran en México pues, pero que la publicidad era de españoles y que el dueño de la estación trabajaba muchas cosas por intercambio, entonces lo patrocinaba una gelatina tal. Y un día a Jacobo le pagaron con 300 gelatinas y su mamá lo veía con cara de
¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Por qué traes 300 gelatinas? ¿No? Jacobo estuvo en televisión muchos años, luego él se despide, el último espacio de noticias de 24 horas, y pues insisto, se va a la radio. Luego hizo cosas con José Ramón Fernández en ESPN, con el joven Murrieta. Para el Mundial de 2014. Así es. Y bueno, pues al tiempo falleció. Él hablaba de algo así como 6,000 libros que se había llevado a su oficina. Cuando él sale de Televisa, no quiere trabajar en su casa, pues. Entonces decide poner una oficina y en esa oficina elige los libros que se va a llevar, porque él le cuenta a Cristina Pacheco que tiene una cantidad enorme de libros y que decía, bueno, vamos a regalar algunos con su esposa, decía Sarita, su esposa, vamos a regalar los libros, vamos a donarlos, vamos a hacer algo porque ni siquiera los vemos ni los revisamos. Y cuando empezaron a ver cuál iban a donar, no, este no porque es muy bueno, este no porque me recuerda no sé qué, y total que no dieron nada. Y él cuenta que fueron algo así como 6,000 libros los que se llevó, bueno, eso dice en la entrevista, ¿no? A su oficina, que pues digamos que es la última oficina que tiene, pero sí en radio se volvió muy, muy exitoso, curiosamente, porque además pues ya no era, digamos que la novedad noticiosa, pero sí era un tipo que creo que también apelaba mucho a la nostalgia, ¿no? Incluso cuando sonaba la hora y el reloj, él hablaba de cómo sonaban las campanas del reloj de tal lugar y así, ¿no? Tres Patines, el Longe Moco, Arturo de Córdoba, y su Apague la Luz y Escuche. Nos dice Néstor también, así es. Bueno, Néstor, ¿qué te digo? Él también tiene un gran recuerdo, ¿no? De voces y de personajes a lo largo de mucho tiempo. Ya regresé, ¿de qué hablan? Dice Abril. Del doblaje cuando comenzó Canal 5. Ah, de eso estábamos hablando, José Luis, fíjate qué curioso. ¿Te gusta el doblaje? Ay, Canal 5, ahora que ya lo está lanzando con todo. Ahora dice Abril. Ahora bueno. dice. Oye, Mac Beatriz dice, ¿quién como Kiara durmiendo así sin preocupaciones? Saludos y excelente jueves retro. Marisol Herrera también, saludos a Manolo e Isra. Besos, Armando. Besos, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias. Arturo Mercado también empezó en esa época con el doblaje. Nos dice José Luis. Y oye, además Jacobo con mucha, pues participó, vaya, en películas, entrevistas vaya, por ejemplo, cuando se quitó la máscara del santo, ahora sí, ¿no? Ajá. Bueno, las imitaciones que le hacían en Chiquilladas, la polémica que armaba de que por qué traía la corbata negra, ¿no? Cuando dijo lo del día soleado, vaya, es un personaje que, bueno, pues sí, historia en la televisión y la radio, ¿no? Sí, sí, sí. No sé el nombre del locutor que decía la B grande de México, dice Luis Fuentes. ¿Te acuerdas, Isra? No lo recuerdo, pero ahorita lo investigo. Bueno, ahorita lo checamos. Que no te haga bobo, Jacobo. Claro, Molotov. A ver, Molotov cuando emerge Molotov, por ahí del 94, 95, todas sus producciones pues eran anti-Televisa, ¿no? O sea, era Que no te haga bobo, Jacobo, el Carnal de las Estrellas y muchas otras canciones, ¿no? Que dice, por eso luego fue muy curioso cuando Televisa Deportes contrata a Molotov para que haga un intro, digamos que un opening musical para Televisa Deportes, lo presentan. La verdad es que pues, en términos de ritmo y música, pues sí, era muy pegajoso, pues muy atractivo. Pero les dicen, no, pues es que está un poco pelado para la tele. Pues, ¿qué esperaban? ¿Se llevaron a Molotov? ¿Qué querían? ¿Que saliera Chicoche o qué? Pues no había manera, ¿no? Entonces, esa fue una de las anécdotas curiosas, que después de que ese grupo emerge con este tipo de temas, que todos eran anti-Televisa, pues fueran llamados por la propia empresa para grabar ahí algo, ¿no? Que tenía que ver con el deporte. Además, la gente de Molotov cercana al deporte, le va a los Pumas, traían aquella polémica, ¿no? Con Jorge Vergara, que luego sacaron aquella canción que cuando jugaron la final Pumas y las Chivas de Jorge Vergara, que decía, a mí me vale Vergara el Guadalajara. ¿Se acuerdan? Ese tema de Molotov, pues ese fue, digamos que también en esa época.
Y bueno, a ver, más mensajes. Que tú me dices, Armando, si tienes por allá, yo voy con los de acá. Adelante. La voz emblemática de José Luis Ibarra Masa, sí. De las tantas voces emblemáticas en Puebla, está Gabo Aceves. Sí, estamos recordando las voces de la radio que brincaron a la tele, pero por los 50, o sea, prácticamente los inicios de la televisión. Y a nivel nacional haremos uno de las voces en Puebla y tal, sí, por supuesto, y el Gabo, por supuesto que ahí aparece también, ¿no? Es una cantidad de nombres comerciales, voz de radio, con programa en tele, sí, bueno, y el Gabo que tenía los orígenes en una estación popera, en Vox FM. ¿Recuerdan este anuncio? De Mérida hasta Ensenada, y Everready como si nada. ¿Qué tal? Memorable la narrativa del atentado a Colosio, y la última vez que vio con vida a Salvador Novo, cuando este había prohibido la entrada a periodistas, que prácticamente se metió con abuso de autoridad. Él mismo lo reconoce y se arrepiente. Sí, lo de la muerte de Luis Donaldo Colosio, bueno, pues era un poco como se establecía. Hay por ahí un documental donde Talina Fernández narra que Jacobo le decía: métete al quirófano. No me puedo meter al quirófano. Métete al quirófano, estás en televisión nacional, vamos a hacer una, y te metes al quirófano. De hecho, Talina dice que en algún momento le cuelga a Jacobo, ¿no? O sea, como que ya no quiere seguir en la polémica y le cuelga. Y bueno, es así como que se cortó la llamada, ¿no? Pues ella colgó claramente. Paco Malgesto, claro. De nuevo un recuerdo para Fernando Rodríguez del HR, cronista de BASE. La bola se va, pero de foul, dice. Jacobo decía tener la colección más grande de tangos de México. Sí, puede ser. Saludos, Manuel. Escuchándolo, soy el Jordi. Gracias, Jordi. Bueno, aquí nos recuerdan a varios locales, ¿no? Que sí, también haremos uno al respecto. Pero bueno, ahorita íbamos con estos. Sí. Oye, Jorge Izahara dice Jorge Huerta el Lobo. Roberto Serrano dice, también una gran voz fue la de Tintán, que hizo la voz de Balú en el libro de la selva. Sí, aunque Tintán, sí, efectivamente, más bien era doblaje, ¿no? Lo que él hacía en estas películas, lo hizo en Aristogatos, lo hizo en el libro de la selva, además con una gran voz para cantar, Germán Valdés Tintán. Cierto, también otro de los que llega un poco por casualidad a la radio, y de la radio también salta luego al cine, sobre todo, ¿no? Que es donde logra su consolidación. Topillo Tapas, ¿no? Creo que se llamaba al principio Germán Valdés Tintán, y luego ya le cambian el apodo, el sobrenombre a este gran... al pachuco, además en una época donde los pachucos evidentemente no eran bien vistos, ¿no? Y que mucha gente se quejaba de cómo deformaba el lenguaje, que eso era un atentado prácticamente, ¿no? A la lengua. Hablar como hablaban los pachucos, como hablaba Tintán, con este Spanglish y con esta forma tan característica de decir, ay, me quemé la bocina, ¿no? Que pues era la trompa, decía. La boca. Bueno, pues ya estamos por despedir esta emisión de Al Aire, después de recordar estos personajes. ¿Sabes? Se nos quedaron varios en el tintero. Por ejemplo, Lourdes Guerrero, que también durante muchos años fue una voz que escuchamos, que informaba, que tenían aquel programa de Hoy Mismo con Memo Ochoa. El propio Fernando Schwartz, que durante muchos años pues, fue la voz de los deportes, ¿no? Durante varias décadas fue la voz de los deportes, hasta bueno, pues que terminó, ¿no? su trabajo en la televisión, y que bueno, pues ahora lo hace en otros sectores que no tienen que ver con la televisión abierta, pero que también es estas voces que escuchamos durante mucho tiempo. Y bueno, ni qué decir de las voces infantiles, ¿no? Del tío Gamboín, que es también de las voces que más escuchamos en sobre todo en esa década de los 80, principios de los 90, voces que pues sí, quedaron ahí siempre en el recuerdo. El servicio de la comunidad de Melquiades, sí, claro. Con eso empezamos, Abril. Gracias. La voz legendaria de la Arena Coliseo que anunciaba pelará 15 rounds. El picoro, le decían, dice José Luis Gámez. Gracias, José Luis. Bueno, pues llegamos al final. Isra Valero. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Gracias, Armando Valerdi. Muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana. Bueno, pues vámonos, los esperamos el lunes en punto de las 3 aquí en Al Aire. Gracias a Néstor Vázquez en los controles.
Un fuerte abrazo, querido Néstor. El lunes a las 3, aquí los esperamos. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Quédense con la frecuencia universitaria. Adiós.